¿Cómo? ¿Y eso que me cobraron qué carajo es? Todas las comisiones que te podría llegar a cobrar tu broker. Y quédate hasta el final porque probablemente hay algunas que no sabías ni que existían. O que ya te las están cobrando. Hola a todos, yo soy Lucas Polisi y en este canal hablamos de inversiones, trading, criptomonedas, de cómo hacer nuevas fuentes de ingreso, entre otras cosas. Así que si te interesan todos estos temas, acá abajo hay un botón que dice suscribirse y otro con una manito hacia arriba, que si te interesa podrías apretarlo, que a mí me vas a estar ayudando un montón y la verdad que no te cuesta nada. Por si vives abajo una piedra y no te diste cuenta que la mayoría de brokers vive de las comisiones, antes que nada te cuento lo que es. La comisión es lo que el broker te cobra por hacer de servicio de intermediario. En total hay unas 7 o más o menos 7 son las que yo pude contar. Si conoces alguna otra comisión de la que yo no hablé en este video o la que yo desconozco, puedes por favor acá escribirlo en la caja de comentarios. Así vas a estar ayudándome a mí y vas a estar ayudando al resto de personas. Ahora sí, comencemos con el video. En primer lugar tenemos la comisión más común que prácticamente cualquier broker te la cobra en cualquier clase de activo, o a veces puede ser que no te la cobre, pero es medio raro. Esta comisión puede variar de broker en broker. La primera comisión de todas es el spread. El spread es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Por ejemplo, supongamos que queremos comprar a Amazon, una acción de Amazon, y que cotiza en 100 para precio de compra, y en precio de venta tenemos que cotiza 100,05. Acá tengo que hacer una aclaración porque me equivoqué y es al revés. Supongamos que cotiza 100,05 en precio de compra y 100 en precio de venta. Bueno, ahora una vez dicho esto, continuemos con el video. El spread en este caso va a ser de 0,05. ¿Qué quiere decir esto? Que el coste por la operación, el coste que nos va a cobrar el broker por hacer esa operación, por ejemplo, si nosotros queremos invertir 10.000, nos va a cobrar 10.000 por 0,05. Es decir, nos va a cobrar 500 por hacer una operación de 10.000. Obviamente este spread puede variar de broker en broker, como dije anteriormente. Puede ser muy bajo o ser muy alto. Este spread también se mide en pips, que es la parte más chica del precio. Y puede llegar a ser cero también, en ocasiones puede llegar a ser cero. O puede ser tan bajo que prácticamente es insignificante. Además del spread, la segunda comisión que más se conoce o la que más cobran habitualmente es la comisión por operación. Esta comisión puede ser un porcentaje de lo que invertís. Por ejemplo, si invertís 100, la comisión por operación, ponele que es de un 1%. Es bastante elevado esto, obviamente que es un poco menor o bastante menor. En ese caso, si invertís 100, te van a cobrar 1 por hacer la operación. Y te lo van a cobrar dos veces. Una vez por abrir la operación y otra vez por cerrar la operación. Es decir, que de 100 te van a cobrar 2 por la operación completa. Abrirla y cerrarla. Esta comisión que se cobra puede ser en porcentaje, como dije recién, o también puede ser un valor fijo. Es decir, hasta 100 que nosotros depositemos nos van a cobrar $1, por ejemplo. Ahora, si depositamos más de 100, nos van a cobrar 2. Si depositamos 500, nos van a cobrar 3. Como dije, puede ser o un porcentaje o un precio fijo. Hay muchos brokers igualmente que esto no lo cobran, así que bueno, pueden investigar un poco los brokers. Igualmente en futuros videos vamos a traer qué brokers cobran comisión y qué brokers no cobran comisión. La mayoría, como dije, cobra y también depende un poco del país en donde se vive. Por ejemplo, hay algunos que tienen varias páginas y algunas están en España y no te cobran comisión para acciones, pero en Latinoamérica, por ejemplo, sí que te cobran comisión. Después tenemos el swap o la tarifa nocturna. Esta es la comisión que se cobra por dejar abierta una operación de un día para otro, siempre y cuando sea una operación con CFD. Si no sabes lo que es un CFD, no te preocupes porque en futuros videos vamos a hablar de eso también. Por ejemplo, supongamos que compré un CFD y estoy usando un apalancamiento de 2, 3, 5, el que sea, cualquier apalancamiento. Si la dejo abierta hacia el otro día, es decir, hoy es jueves, la dejo abierta hasta el viernes, ese swap me lo van a cobrar porque es la tarifa nocturna. Porque está abierta la operación, de un día para otro ya te lo van a cobrar. Este swap puede ser mayor los fines de semana, así que guarda con esto porque si dejas abierta la operación muchos fines de semana y no te das cuenta de esto puede ser bastante perjudicial para vos porque te están sacando bastante solo de comisión por dejar abierta una operación durante un fin de semana. Creo que tengo que empezar a repetir menos las palabras. Después tenemos la comisión por inactividad. Esto es que si por ejemplo tenemos abierta una cuenta y no la usamos en 10 meses, después del mes 10, en este caso mes 10 porque es un ejemplo, puede ser cualquier mes, eso lo determina el broker, nos van a empezar a cobrar un precio fijo, como pueden ser $5, ponele, por mes, hasta que la volvamos a abrir. Si volvemos a abrir la cuenta o si la volvemos a usar, si volvemos a entrar a la cuenta y operamos, ahí ya nos van a dejar de cobrar. Pero mientras no la usemos nos van a cobrar. ¿De dónde nos van a cobrar si no le pagamos, digamos, de la plata que tengamos depositada? Bueno, si no tenemos plata igual no nos van a cobrar, pero si tenemos plata nos la van a descontar de ahí. Así que guarda si dejaste plata en algún broker que no te empiecen a cobrar esto porque la próxima vez que vas a revisar vas a encontrar con que tenés la billetera en cero. ¿Por qué no usaste la cuenta vos?
No, es que yo soy un inversor, estoy esperando a que se revaloricen las acciones y después en unos años saco todo. La cuenta mirá que la tengo que mantener yo, no se pagan solo las cosas. Tranquilo, calmate un poco. No, calmate nada, bueno, algo así. Acuérdate que si te está gustando el video puedes apoyarme con una suscripción, un like, que no te cuesta nada. La verdad que a mí me estás ayudando un montón. Después tenemos la comisión por retirada. Esta es la comisión que nos van a cobrar por retirar lo que ganamos o lo que ya depositamos. Si depositamos 100, no operamos nada y queremos retirar, vamos a tener que pagar la comisión igual. Así que bueno, es conveniente que si vamos a depositar, obviamente operemos, ¿no? Esta comisión varía dependiendo de dónde depositamos. Puede ser de cuenta bancaria, de Neteller, de Skrill, PayPal en algunos casos, aunque generalmente es Neteller o de Skrill, o otras opciones de depósito que cada broker tiene su opción de depósito, ¿no? Esta comisión, como dije, depende de eso, puede ser un porcentaje, es decir, 2% del total, por ejemplo, o puede ser un valor fijo, $10 por retirada, $30 por retirada. Esto varía, como dije, dependiendo de la opción de la que depositamos. Después, algo importante es que la opción de retirada va a ser siempre la misma que la opción de depósito. Es decir, si depositamos por cuenta bancaria, vamos a retirar por cuenta bancaria. Si depositamos por Skrill, vamos a retirar por Skrill. Por Neteller, depositamos, retiramos por Neteller. Esto es así para que nadie se haga el vivo con las comisiones y por un tema de seguridad más que nada también. Pasemos al siguiente. La siguiente comisión que se nos cobra es por el tipo de cuenta. Esto lo tienen algunos brokers, otros no. Como siempre, todas las comisiones dependen del broker. Y es una comisión por el tipo de cuenta. Puede ser, por ejemplo, si operamos con MetaTrader 5, con MetaTrader 4. Es decir, dependiendo de la cuenta que nos ofrezca el broker, que va a tener ciertas características, algunas pueden tener más herramientas que otras, vamos a tener que pagar una comisión mensual mayor o menor. Sería injusto que si tenemos la cuenta con las mejores herramientas, estemos pagando menos que si tenemos una cuenta gratis, obviamente. Por eso las cuentas con las mejores herramientas o con herramientas más profesionales, si se podría decir, van a salir un poquito más caras que las cuentas gratis. Igual te digo que con las cuentas gratis ya estarías bastante bien. Bueno, ese fue todo el video, espero que haya mencionado todos los tipos de comisiones. Si no es así, déjame en la caja de comentarios si me faltó alguno. Y como no podía ser de otra manera, me faltó un tipo de comisión y es la comisión por divisa. Esta comisión es para los que necesiten hacer una conversión de divisas. Por ejemplo, si la cuenta con el broker es en dólares, pero vos le depositas euros. Es la típica comisión que te cobra todas las plataformas como PayPal, bancos, entre otras entidades, para convertir de una divisa a otra divisa. O si expliqué alguno de mala manera, o si expliqué alguno mal y lo podrías explicar mejor, también déjalo acá abajo en los comentarios, así entre todos nos ayudamos. Vuelvo a repetir que si te gustó el video lo podés compartir con tus amigos, con tus amigas, con tu familiar y con tu tía, con tu tío, con quien quiera que creas que le vaya a servir, que a mí me vas a estar ayudando, a ellos los vas a estar ayudando. Bueno, dicho esto, nos vemos en el próximo video. Y si tenés alguna idea para algún futuro video o lo que sea, también podés estar dejándolo en la caja de comentarios. Ahora sí, yo me despido, nos vemos en el próximo.